Gracias, Jessica. Gracias. A ver, se están terminando de unir a la clase. Ya somos 37. Hoy vamos a hacer unos ejercicios aplicando los conceptos que hemos hecho y básicamente les vamos a enseñar lo que es la máxima transferencia de energía y lo que vamos a utilizar es, hay una partecita que me ha faltado, conversión de delta estrella y de estrella a delta. Eso ahorita lo vamos a ver cómo es. Ya. Que terminen se están terminando de unir, bien. Con esto ya estaríamos, voy a sacar una práctica que ya la tengo lista, pero ya no he podido compartirla aún. Van a tener el tiempo suficiente. Lo que quiero es, estamos a 6 de abril, 6 de abril. Ya vamos a empezar. Esta clase va a ser de ejercicios y lo que quiero es que fijemos la fecha de examen. Hay muchos que ya están ansiosos de dar examen y eso es bueno. Sugerencias. Puede ser el miércoles 14 o el 21. Nuevo mensaje. Gracias, Ronald. Se escucha bien. Eso es bien. Eso es bueno. Ok. Me lo dejan a mi decisión. No quiero que se esté chocando con ningún otro examen. No quiero que estén distraídos en otra cosa. Esto va a ser, si me han entendido aquí en las clases cómo se resuelve, pues van a tener muy buen desempeño en el examen. No es complicado. La mayoría dice 21, uno 14. Ok. Hay dos que quieren el 14. El 21 están libres de cualquier otro examen, ¿verdad? Abril. Examen. En el horario de clases. ¿Ok? Esta vez voy a tomar de manera síncrona el examen. Ya vamos a tomar otros de manera asíncrona. Síncrona significa que en clases vamos a tomar el examen y ya van a ver cómo vamos a hacer la hermenéutica del examen. Bien, tenemos esta y mañana más si quieren. Si tienen alguna consulta, háganmela saber. Vamos a ver cómo podemos hacer que me entiendan. ¿Ya? Elemento, en este caso por decir, solo por ejemplo, una antena. Este es mi televisor y tiene una entrada in. ¿Para qué? Para conectar a una antena. Símbolo de una antena, vamos a hacer así. Este tiene una impedancia. Bueno, en realidad, esta sería out, y esta sería. Y el cable tiene una impedancia de entrada. In. ¿Okay? Cualquier equipo que le vamos a conectar, por ejemplo, a ver, su tele, y no va a ser una antena. Aquí tenemos una tele, y le voy a conectar KTV. ¿Qué es? Televisión por cable. Le voy a conectar. Y para eso voy a agarrar un cable coaxial o
Pivot. Entonces, este tiene una impedancia de entrada, o de salida, mejor dicho. Y le voy a conectar un equipo que tenga. En realidad, el circuito es así, una fuente. Aquí están los dos conectores. Y voy a conectar una carga. Low. Una carga, ¿no? Esa carga, este es DS y este es RDS. Y fíjense, una carga, esta es carga. Entonces, lo que quiero saber es cómo voy a transferir la máxima energía de aquí a aquí. Máxima transferencia de energía o potencia. O potencia. Vamos a hablar todo un capítulo del tema de potencia, activa, reactiva, aparente, eficaz, potencia, un montón de potencia, pero eso lo vamos a ver después. Mientras tanto, lo único que sabemos, y por física sabemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. También sabemos que la potencia es igual, aplicando la ley de Ohm y por R, entonces simplemente voy a tener I al cuadrado por R, o la potencia va a ser igual a V al cuadrado sobre R. ¿Verdad? Las tres formas, estas tres formas de escribir la potencia. Es potencia instantánea, pero eso después vamos a ver de qué es potencia simplemente. Es potencia simplemente. Entonces, yo voy a conectar algo, algún equipo, cualquiera. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es cuándo se da la máxima transferencia de energía o potencia. Y ya lo he escrito para no estar, acabo de escribirlo hace rato. Entonces, esta es la fuente. Esto de aquí es fuente. Independientemente sea fuente de voltaje o de corriente, es una fuente. Aquí están los puertos de salida. RL, si quieren, en un sistema de audio, RL, le vas a conectar unos cables, RL. O puede ser la fuente, el cable de conexión. Es una entrada. Mi equipo, este equipo de aquí, va a tener, a esto se refiere. Aquí va a estar A y aquí está B y no sé qué hay aquí. En todo este equipo hay un montón de circuitos, hay un montón de fuentes, condensadores, inductores, todo hay. Transistores, bobina, todo. Entonces puede ser un teléfono, puede ser un televisor antiguo, un osciloscopio, lo que sea. El detalle es que esta es una fuente. Esta es una fuente. Voy a conectarle una carga. Una carga. RL. RL es la carga. Es la carga que le voy a conectar. ¿Ok? Y quiero saber qué tipo de carga le voy a conectar. No puedo poner cualquier carga. Quiero ver dónde se va a dar la máxima transferencia de energía. O sea, vamos a maximizar, ¿verdad? Como en cálculo 1. Sabemos que la potencia, aquí fíjense que la potencia es igual a I por V, o si no expresada en términos de corriente, I al cuadrado por R, igual a V al cuadrado sobre R. ¿Verdad? Ahora, en este circuito del medio, ¿cuánto es la corriente? La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Como hay dos resistencias en paralelo, digo en serie, RS más RL, lo que hago es sumar voltaje sobre resistencia. La resistencia equivalente es RS más L, más RL, ¿no ve? Esto es RL. RL. Esa es la corriente. Esta es la corriente. ¿Okay? Esta es la corriente. Esto lo voy a reemplazar en esta ecuación.
en esta ecuación y voy a tener esto. Donde estaba I al cuadrado, ahora es BS al cuadrado sobre RS más RL. ¿Sí? Multiplicado por la resistencia RL, ¿no ve? Entonces, estamos bien, carga, RL. Yo lo que quiero saber es la potencia en la resistencia de carga. Para que esté claro esto, a ver, ¿dónde escribo? Aquí con rojo. Esta es la corriente, este es RL. Yo quiero saber la potencia en RL. Y esa potencia es esta, ¿no ve? Estamos viendo. Entonces ya tengo una función en términos de RL, de la resistencia de carga. BS es constante, la fuente es constante. RS también es constante. La única variable es RL, que no sé cuánto vale. ¿Cuánto es el máximo? Hay que sacarle un máximo, ¿verdad? Hay que maximizar. Hay que maximizar esa función. Derivo y lo igual a 0 y voy a encontrar un máximo. O un mínimo, ¿no ve? Dependiendo. Entonces agarro, voy a derivar aquí, donde está la flechita, agarro y lo voy a derivar respecto a RL. Al derivarlo, antes de derivarlo, fíjense, BS al cuadrado sale porque es constante. Voy a tener que es la derivada respecto de RL de lo que queda. ¿Y qué queda? RL sobre RS más RL al cuadrado. ¿Okay? Al derivar, BS al cuadrado sale. Derivo el primero, RL, derivada 1. Aquí es 1, ¿no ven? Por el otro sin derivar, menos. La derivada del segundo. El 2 baja y tenemos RS más RL por el primero sin derivar, RL. Dividido sobre el denominador al cuadrado, si era al cuadrado o es a la cuarta. Perfecto. Desarrollamos un poco lo que es el denominador en esta forma. El cuadrado desarrollamos RS al cuadrado más 2 veces RS, RL más RL al cuadrado menos 2 veces RL por RS menos 2 veces RL al cuadrado y fíjense qué es lo que queda. Esto se va con esto. Y estos dos se van a sumar. Esos dos se suman y me sale que tenemos una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados lo pongo la suma y la resta, RS más RL y RS menos RL. Como abajo tengo RS más RL, se va el de arriba con uno de abajo. Entonces, fíjense que la derivada de la potencia, estamos aquí, por si acaso, aquí en este punto, estamos aquí, la derivada de la potencia respecto de RL, o sea, en RL va a ser igual al voltaje al cuadrado, multiplicado por RS, esto por si acaso es RS menos RL, sobre RS más RL al cubo. Esto tiene que ser igual a 0. Va a ser 0 si BS fuera 0, pero es constante, no puede no tener energía. Pues tiene energía, entonces BS no es 0. Para que sea 0, el 0 tiene que estar en el denominador. La única posibilidad aquí es esta. RS sea menos RL sea igual a 0. Y si es igual a 0, significa que RS es igual a RL. En realidad, esta es, cuando se da este caso, aquí se da
la máxima transferencia de energía o potencia. Pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cuando están conectando su antena de qué ohmiaje es? Ahí la norma dice o es 50 o es 75. Si le pones otro valor, no te va a transmitir, no va a entrar ni va a salir la máxima, no va a haber máxima transferencia de energía. Por eso es importante cuando estén conectando un equipo, preguntarse primero cuánto es el ohmiaje o la impedancia o la resistencia del cable o conector que le voy a colocar. El equipo también te dice, ¿no? Entonces, esa es la máxima. Vean, aquí hay un equipo y aquí está la entrada y clarito va a decir 50 ohmios. ¿Qué significa esos 50 ohmios? Que le tienes que conectar algo que tenga 50 ohmios también. Si le pones 75, no va a haber una máxima transferencia de energía. O si le pones otro valor, no va a haber una máxima transferencia de energía. Normalmente los cables, si hablamos cables coaxiales, tienen cierto, por eso, o es 50 o es 75. A nivel de cables de conectores a equipos, o es 70 o es 75 o es 50. ¿No? Entonces, lo normalmente es que se utilice 50 ohmios. ¿No? Van a verse en la antena, hay un conector, hay un conector y ahí está. A eso que le llaman comúnmente chanchito, ¿no ve? No es un chanchito, es un conector. Se agarran y ahí dice 50 ohmios, ¿no? Aquí sí todo dice. Aquí está. Aquí dice 50 ohmios o 75 ohmios. Y esto es lo que le vas a conectar aquí. Y esto va a tu antena. ¿No? Y eso va a tu antena. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no puedes conectar cualquier equipo sin hacerte la pregunta de cuál es la impedancia del equipo y del cable o del conector. No es nomás agarrar, comprarse cualquier cable agarras y ya es para mi antena, sí. Y te puedan haber vendido tu equipo, tu televisor puede ser de 50 ohmios y puedes haber comprado un cable de 75 ohmios. Un conector agarras y no te va a transferir, no vas a aprovechar toda la energía que el equipo. Y además hay un fenómeno que se llama onda estacionaria que hace que pueda regresar, porque no está botando toda la energía, entonces regresa. Eso es importante. Fíjense, si yo le voy a colocar, fíjense aquí, es igual, cuando es igual, hay máxima transferencia. No se nota, ¿no? Lo que acabo de escribir. Máxima transferencia, máxima. Cuando es diferente, el equipo está botando cierta energía, pero como no está saliendo, no se está transfiriendo toda la energía, regresa al equipo. Y cuando regresa se puede quemar. Eso es bien importante. Voy a recalcarlo, señores, porque esto les va a ser útil para que ustedes puedan, ¿no? El equipo, por decir, el equipo bota cierta potencia o fíjense, cierta energía. Cuando no se transfiere todo, regresa. Este está botando energía, pero este no está agarrando esta carga RL, no está
transfiriendo, no está botando toda la energía que estás recibiendo. Entonces, ¿qué hace el resto? Se regresa al equipo. Incluso lo puede llegar a quemar. Si no hay una máxima transferencia de energía, lo que está botando aquí la fuente, aquí va a haber, digamos que es así, va a haber una fuente y se puede llegar a quemar. ¿Por qué? Porque en vez de botar, estás regresando, estás recibiendo energía. Entonces, es importante, es muy importante saber la carga. Saber la carga. Ejemplo. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Ejemplo. Y vamos a poner que sea de 8 ohmios y aquí de 20 ohmios. Estos son los puntos A y B. Aquí voy a conectar una carga que no sé de cuánto, RL. RL. Fíjense aquí es donde está A y B. Voy a conectar una carga. Voy a colocar una carga que no sé qué valor es, pero quiero saber cuál es el valor de RL para que exista o haya, si quieren, máxima transferencia. Máxima transferencia de energía. Lo único que tengo que saber aquí, tengo ¿qué sé? Conversión de fuentes, ¿verdad? Tengo que llevarle a dos formas. O la voy a llevar aquí así, o la voy a llevar así. RS y BS, este es IS y este es RS. Entonces, la carga, ¿qué valor tiene que tener? Perdón. Tiene que ser igualita a RS. Es suficiente. Ese es RS, la carga tiene que ser igualita a RS. Aquí en el de corrientes, ¿se imaginan que sean las dos cargas iguales? La corriente que va a circular por aquí, fíjense, la corriente que va a circular por aquí va a ser la misma que va a circular por ahí. Entonces aquí sí se nota que va a haber potencias iguales, ¿no ve? Entonces RS tiene que ser igual a RL. Esta resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de la fuente. Entonces, el único objetivo de aquí, el objetivo RS. ¿Qué es RS? Es la resistencia que le acompaña a una fuente de voltaje o una fuente de corriente. O sea, la resistencia equivalente del circuito. Esa es la resistencia equivalente del circuito. Ahora vean, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido transformación de fuentes. Voy a agarrar y voy a colocar esto. Así. Y esto lo voy a hacer aparte. Para los que no han estado en la anterior clase, pues lo vamos a hacer aparte. Lo vamos a hacer aparte. ¿Ya?
Hola. Ok. Hallar es. ¿Cómo voy a hallar? Aquí voy a colocar, fíjense, X y Y si quieren en estos valorcitos. Quiero esos dos puntos. Agarren y voy a llevarlo aquí. Este es el punto X y este es el punto Y. Ahora voy a convertir esto en una fuente de corriente. ¿Para qué? Para que pueda hacer el paralelo. Nos agarramos y vamos a tener. Esto es de 8 ohmios. Cortocircuito esto y voy a agarrar y voy a tener cuánto es la corriente. La corriente que circula aquí es IS. ¿Cuánto es esa corriente? Esa corriente es igual a ¿cuánto? 10 sobre 8. 10 sobre 8. Entonces, esto es equivalente a colocar la misma resistencia, señores. Aquí es X, aquí es Y, este es de 8. ¿Por qué? Porque la resistencia era de 8. ¿Y la fuente de corriente cuánto es? Y ese es igual a 10 sobre 8 amperios. Ya tengo una corriente. Esto en el circuito. En el circuito. ¿Cómo se va a convertir esto en el circuito? Aquí estábamos, ¿ven? En el circuito. ¿Cómo se hace en el circuito? Simplemente agarro, y esto es de 10 sobre 8, voy a tener una resistencia, y aquí había una resistencia, y este era mi punto A y B. Este era de 20 y este era de 8. ¿Ok? De 8. Entonces, estos dos ahora están en paralelo. Paralelo. Reemplazo, hago el paralelo de estos dos, que es el paralelo de 8 paralelo con 20, no es más que 8 por 20 sobre 8 más 20. Y aquí, calculadora. $5.71. Entonces, esto había sido 5.71 ohmios. Ok, fíjense qué es lo que tengo aquí. Yo tengo una fuente de corriente en paralelo. Este es A y B. Y esto es de 5.71 ohmios. Pregunta. ¿Cuánto es RL? RL es el mismo valor que he encontrado de la fuente de corriente, 5.71 ohmios. Esa es la resistencia de carga que yo puedo conectarle para que haya máxima transferencia de energía. Todo lo que yo tenga que hacer, lo puedo hacer. Ahora les voy a enseñar un método mucho más sencillo para encontrar directamente la resistencia de carga, para que haya máxima transferencia de carga. Si me han entendido, Disculpe, ingeniero, en el circuito.
este, mm, cuántas resistencias nos dé y la RL tiene que ser la misma que la resultante, ¿verdad? Ujú. Que la equivalente. Ah, perdón, la equivalente. Ujú. Sí. Eso es Lo todo, que te ¿verdad? salga, lo que te salga en estas configuraciones. Aquí tú tienes que acabar en esto. O tienes que acabar en esto. Aquí. RS, RS, DS y S. RS es la misma, tanto como fuente de voltaje o como fuente de corriente. Es la misma. Entonces, la carga que le tienes que conectar es el valor que sea RS después de reducir tu circuito. Ah, bueno, bueno. ¿Claro? Sí, ¿Sí? sí, ingeniero. Ahí hay máxima transferencia de energía. Si no es igual a la carga, no existe la máxima transferencia de energía. Están desperdiciando energía. No están aprovechando toda la energía que es capaz de botar la fuente. O recibir en ambos sentidos. O sacar o recibir energía, pero tiene que haber transferencia de energía. En una antena, por ejemplo, hay en los dos. El transmisor transmite, bota energía y la antena solo es un transceptor eh, que cambia energía eléctrica, voltaje o corriente en ondas electromagnéticas. Cuando ustedes están en su tele viendo, sacan su antena, la antena agarra la onda electromagnética y lo convierte en corriente. Y esa corriente es una energía que está entrando a su equipo. Entonces, o está entrando o está saliendo. Entonces, es bien importante, no para solo el televisor, todo tu equipo que le vayas a conectar, si quieres aprovechar, tienen que ser del mismo valor de carga. Es muy importante que ustedes se fijen de qué ohmio es y el cable o los conectores que están utilizando, cuánto es la impedancia. Un método. El método más sencillo para encontrar RL, cuánto es la carga, porque para encontrar, fíjense, para encontrar la máxima potencia en el ejemplo anterior, necesito saber o el voltaje o la corriente que le está cayendo a RL. ¿Ya he encontrado RL? Sí. Pero ahora yo necesito saber, por ejemplo, aquí, cuánto es esta corriente o cuánto es este voltaje. ¿Para qué? Para hallar la potencia. ¿Qué ha dicho que era la potencia? La potencia, fíjense aquí, esta potencia. Esta ecuacióncita es la que tienen que saber. Esta de aquí. Es el voltaje, fíjense el voltaje, S al cuadrado son 4 veces R. Pero eso es cuando ya están en 1. Aquí ya estamos, aquí lo que tienen que saber es voltaje, la corriente o el voltaje. Y con la resistencia simplemente R I al cuadrado por R. ¿Ok? Ya, pero ¿cuál es el método? El método es el siguiente. Se apagan las fuentes y se equivale. ¿Cómo apago? Ya les he dicho, vamos a volver a repetir, fuente de voltaje, cortocircuito, fuente de corriente. Circuito abierto. Exacto, gracias, circuito abierto. Y listo. Ejemplo. Ejemplo. Vean lo sencillo que es. Y el examen, si me están entendiendo, entonces va a ser muy fácil para ustedes poder realizar.
Vamos a poner un poquito más complejo vamos a poner, incluso vamos a poner una resistencia aquí para que vean que funciona. Aquí así. Vamos a poner que sea de voltaje, ¿no? Esto así. Una resistencia así. Y otra resistencia así y listo. Pondremos una resistencia más. Esto va a ser de 100, no importa los voltajes, esto va a ser de 20 voltios, esto va a ser de 10, esto va a ser de 12, que sea de 5, 25. Esto va a ser de 3 y esto va a ser de 7 y esto va a ser 15. Pregunta. Estas son los terminales A y B. Yo quiero saber cuánta carga, cuánto debe ser la carga que le voy a conectar aquí para que exista máxima transferencia de energía. Como hemos dicho, vamos a apagar, en este caso son dos fuentes de voltaje. Lo que se hace se cortocircuita. Agarras aquí, lo cortocircuitas. ¿Cómo queda el circuito? El circuito lo que va a quedar es esto. Agarras, este es de 10, este es de 25. Y netamente vas a tener un circuito resistivo. Este es de 15, este es de 7 y este es de 3. ¿Qué vas a tener? Fíjense, RL es, incluso ya puedo calcular RL, ¿no ven? Ya RL. ¿Qué es? Esto es paralelo. 10 paralelo con 25. 10, vamos a escribir mejor. 10 paralelo con 25. Se va a sumar esto, más 3, más 7. Ya tengo esa resistencia. Todo esto en paralelo con 15. ¿Ven? Ya está. Ya tengo ese es el valor el resto es matemática. Aquí el concepto es lo que tienen que hallar. ¿Qué es 10 paralelo? 10 paralelo con 25, ¿qué es? Simplemente 10 por 25 sobre 10 más 25, 35. ¿Verdad? Ya tienes valor. Este valor lo suman. ¿Cuánto sale? Sacaremos, ¿no? Por ahí dicen que no sale. 10 más, perdón, dividido 35. 7.14. Esto es 7.14. 7.14 más 3 más 7, o sea, más 10, ¿cuánto es? 17.14. Los voy a tener aquí. 17.14 en paralelo con 15. Y esto es igual simplemente a 17.14 por 15 sobre 17.14 más 15. Ese es el paralelo. ¿Y cuánto es este? .3333 y hay un 6 por ahí, ¿no ven? 3.3. ¿Y qué era ese valor? Esto es lo que ha quedado de hacer todo y esto es, fíjense, esto es A y esto es B. O sea, aquí ha quedado una R equivalente de ¿cuánto? De 3.3 ohms. ¿No? Entonces, ¿cuánto es la carga que yo le tengo que conectar? Aquí no hay fuentes todavía. Solo es para hallar el RL. El RL. Entonces, le puedo conectar 3.3 ohms. Eso le puedo conectar.
Ya he encontrado, y este es otro conceptito más que les voy a dar, que quiero que lo entiendan. Ya he encontrado la resistencia equivalente. La resistencia equivalente ya he encontrado del circuito. 3.3 ohmios, resistencia equivalente. ¿Qué significa? Que desde el punto A y B está mirando el circuito y solamente vamos a ver el circuito otra vez. Fíjense este circuito de aquí. Este circuito que dice ejemplo, A y B solo está mirando eso. No le interesa si hay fuentes, no le interesa si hay corrientes, nada. Solo le interesa A y B está sintiendo esa resistencia equivalente. Ahora quiero saber cuánto es la corriente o el voltaje. ¿Qué quieren hallar? Ese es el circuito, ¿no ven? Ahora fíjense, ese es el circuito. En este caso, esto no está. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué quieren hallar? ¿La corriente o quieren hallar quieren hallar? Puedo hallar la corriente. Voy a cortocircuitar estos dos y puedo hallar la corriente. O puedo hallar el voltaje que está en esta resistencia de 15. Entre A y B. Yo voy a hallar, ¿qué quieren? Vamos a hallar los dos. ¿Ya? Vamos a hallar los dos. Primero la corriente. Vamos a poner la corriente AB. Esa corriente que hay cortocircuitando. Si lo cortocircuito, chao, resistencia de 15, lo único que va a haber es esta corriente de aquí. ¿No ven? No va a ser cero, pues, imagínense, A y B, voy a cortocircuitar, quiero saber cuánto es la corriente que está circulando, entonces la resistencia desaparece. La resistencia de 5. ¿No ven? Y voy a tener esto. Ahora la otra, simplemente puedo calcular el voltaje. Puedo calcular el voltaje. ¿No? Tengo dos mallas, agarro y puedo encontrar el voltaje. ¿No? Aquí en estas dos y puedo agarrar la corriente y si hallo la corriente en 15 voy a obtener el voltaje. Cualquiera de los dos. O puedo hacer transformación de fuentes también. Puedo hacer transformación de fuentes. Mira, vamos a hacer eso. Aquí es el punto A y B. No, ya hemos dicho A y B. Esto va a ser X y Y. Es el punto X y Y. Tengo dos fuentes que están conectadas en paralelo. Dos fuentes en paralelo. La primera. La primera, fíjense, es 100 más 100 voltios más o menos una resistencia de 10. Voy a convertirlo a una fuente de corriente en paralelo con una fuente, con una resistencia de... Este es X y este es Y. Vean, ¿cuánto vale la corriente? ¿Qué hago? Repito, ¿qué es lo que hago? Cortocircuito esto. Y aquí va a circular una corriente. Aquí va a circular una corriente. IS. Esta IS es igual a ¿cuánto? Voltaje 100 sobre la resistencia de 10. Agarra si es 10 amperios. Entonces esto es de 10 amperios. Esa automáticamente vaya y esta resistencia va en paralelo. Entonces ya tengo la configuración de una fuente. Ahora, la otra. Tengo otra fuente, fíjense, otra fuente entre X, que es así.
Esta es de 25 y esta es de 20 voltios. Esto lo voy a convertir en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Cuál es la resistencia ya de entrada? Ya sé que es 25. Me falta saber la corriente. Estos son los puntos X y Y. Entonces agarro y lo que hago, cortocircuito esto. Estoy cortocircuitando. Entonces agarro, voy a calcular ahora la corriente IS. Esta IS va a ser igual. Escribiré bien, ¿no? Así. IS igual. Voltaje 20 sobre la resistencia 25. Entonces, ¿cuánto es esto? 20 dividido entre 25. 0.8. 0.8. Entonces aquí es 0.8 amperios. ¿Estamos correctos? 0.8 amperios. Este es el punto X y este es el punto Y. Ahora vamos a transportar a nuestro circuito. Mira, fíjense, aquí está el punto X y el punto Y. Entonces esas dos fuentes las voy a colocar. Estos dos de entrada voy a sumarlos porque ni me hace ni me viene aquí. Los agarro y voy a tener esto. Vean que estoy yendo por el camino más largo, pero quiero que me entiendan qué cosas se puede hacer. Entonces agarramos. Vamos a tener esto. Primero, esta era de 10 y esta era de 10. Esto es de 0,8 y esto es de 25. Aquí había una resistencia, 3 más 7, de 10, en paralelo con una de 15. Digo, con una de 15. Estos eran los puntos A y B. He hecho transformación de fuentes y se ha convertido en este mi circuito. Voy a ordenar un poco, fíjense, fuentes de corriente se suman, ¿no? Y aquí voy a tener 10 paralelo con 25. Entonces, 10 paralelo con 25. 10 paralelo con 25 es 10 por 25 sobre 35, ¿no ven? 10 por 25 dividido 35. 7.14. Manuel estaba con su micrófono encendido. 7.5. Entonces, 10 más 0,8, las fuentes de corriente, vamos a sumarlas. ¿Y cuánto sale? Fíjense, va a haber solo una fuente. 10 más 0,8, 10.8, ¿no ven? En paralelo, con una resistencia de 7.14. Ya está. Todo esto está con una resistencia y otra resistencia aquí así. A y B. Este es de 15, este es de 10. Seguimos viendo. Estamos yendo por el camino más largo. Ahorita les voy a explicar otro más sencillo. Nos agarramos. Vamos a copiar todo esto. Cambiamos de hoja y lo que hacemos es pegar. Agarramos y tenemos todo esto. En realidad, esto no va. Tenemos esto. Ese es el circuito. Ahora nuevamente aquí voy a agarrar estos dos puntos y aquí tengo una fuente de corriente y una fuente. ¿Y cuánto es el voltaje? Vean. Una fuente de 10.8 en paralelo con una resistencia de 7.14. Esto en voltajes, ¿cuánto sería? Agarran, vamos a tener una resistencia de ¿cuánto? La resistencia se repite, 7.14.
Estoy convirtiendo. Entonces, para calcular necesito saber cuánto de voltaje aquí está llegando. Y ese voltaje Vs no es más que, fíjense, en este caso, cuando quiero encontrar voltaje, no se cortocircuita, simplemente se halla esa corriente directa sobre la resistencia de, en este caso, de 7. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es I por R. ¿Y cuánto es? 10.08. ¿Por cuánto es la corriente, la resistencia? 7.14. Entonces, Bs es igual, ¿no? Por 10.8. Igual, 77.14. 77.14 voltios. Entonces, esto es ese valor. 77.14. Es por la corriente que está circulando, por si acaso. ¿Ok? Ese voltaje. Y esto reemplazamos aquí. Vamos a reemplazar ahí. ¿Y qué es lo que tengo? Va a ir en serie con una de 10 y en paralelo con una de 15. Entonces A y este es B. Estos dos se suman. Esos dos se suman. ¿No? $17.14. Y tienes una resistencia de 15 aquí. A, B. Ahora, entre estos dos puntos, la fuente yo la voy a convertir en una fuente de corriente. 77. Más menos 17.14. Y esto es de 77.14. A ver. 77.14. Nos agarramos y vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 17.14. Nos agarramos y tenemos. Ahora, ¿cuánto es esa corriente? Cuando es voltaje, entre estos puntos sí tengo que cortocircuitar y aquí tengo que hallar la corriente. Hallo esa corriente IS. IS va a ser igual. ¿Cuánto es el voltaje? 77.14. ¿Cuánto es la resistencia? 17.14. Entonces hacemos 77.14 dividido entre 17.14 y es 4.5. ¿No ven? Esta IS es igual a 4.5 amperios. Entonces aquí está 4.5 amperios. Ahora, fíjense, señores, ya está. Este es el punto A y B. Ya está ya está aquí. La pregunta, ¿cuánto va a ser? Ya está simplificada. ¿A una fuente de corriente o a una fuente de voltaje? Entonces, como está simplificada, ¿cuánto es RL? Para los que me han entendido, son esos 17.14, ¿no ven? 17.14. No vamos acá en la anterior. 3. Algo está mal. Inge, falta con el de 15. Cierto, falta el del 15. Tienes toda la razón. Y aquí, esto todavía no es el final. Me estoy confundiendo y es esto. A esto tenemos que, tienes toda la razón. Muchas gracias. Tenemos aquí, este es de 4.5 amperios, esto es de 17.14 ohmios. Esto se le conecta
se le conecta a este paralelo de 15. Y ahora sí, recién esto es A y B. Faltaba ese de 15. Entonces, agarramos y tenemos este paralelo. Entonces, tengo este paralelo y fíjense, voy a tener este paralelo. ¿Cuánto es? 17.14 en paralelo con 15. ¿No? O sea, 17.14 por 15 dividido entre 27, 27, 32.14. 7. Estoy mal. Sí, Inge, sale 7.99, algo por ahí. Algo está mal entonces. Algo aquí está mal entonces. Hasta aquí está bien, ¿no ven? En el anterior. 17.14 por 15. No debe equivocar al multiplicarse. 17.14 por 15 dividido entre 32.14. Igual. 7. Esto está mal. Esto es 7.999 o si no simplemente 8. 8 ohms. En realidad esto debería ser, y es el mismo valor. Es el mismo valor aquí, señores. Fíjense, este es 7, esto es 8. Aproximadamente 8. Entonces, lo que sí les quiero mostrar aquí, estoy sin calculadora y la calculadora medio rara. He de apretar una tecla porque no se nota. Quiero saber qué he apretado aquí. 17.14. $17.14. Ya sé, en el ejercicio anterior simplemente he considerado 7.14, no 17.14 en el término de arriba. Ese ha sido el error. Este error de aquí, esto de aquí es esto. 8 ohmios. Y esto es 8 ohmios. Porque tiene que salir lo mismo, no puede salir diferente. ¿No? Entonces, si esto es 8 ohmios, aquí voy a tener una resistencia, digo, una fuente de corriente de 4.5 amperios. Y vamos a tener una resistencia de 8 ohmios aproximadamente. Entonces, si vamos a tener en este sentido esto que es A y B, ¿cuánto es la máxima carga que yo le puedo colocar a mi circuito? Nos agarramos y vamos a tener esto es RL, tiene que ser igual a 8. Y si fuera 8, yo voy a conectar, fíjense aquí. Y si las mismas resistencias son las igualitas, esta corriente un poco va a venir por aquí y otro poco va a venir aquí. Pero como las resistencias son iguales, I1 y 2 van a ser iguales. Significa que la corriente va a ser la mitad. O sea, I2 va a ser igual la mitad de lo que está. O sea, si es 4.5 dividido 2.25 amperios. Entonces, la potencia, aquí ya es directamente, por si acaso. Aquí es ya directamente, es 2.25 al cuadrado multiplicado por 8. $40.5
Entonces la potencia es 40.5 vatios. Esa sería la máxima potencia que es capaz de entregar la fuente o de consumir la resistencia RL. S4, eso que han visto hace rato, es simplemente porque se está considerando todo el circuito. ¿Ok? Igual lo pueden hacer, igual va a salir. Esa es la potencia. ¿Sí entendí? Ahora, Inge. la otra. Era más sencillo encontrar el voltaje aquí también. Podíamos encontrar el voltaje A y B sin hacer cortocircuito sobre el voltaje que está cayendo. Aquí le está cayendo, aquí en la resistencia de A es, voltaje AB sobre la resistencia 5. Entonces, encuentro el voltaje y ya he encontrado RL porque he apagado todas las fuentes y simplemente voy a colocar ese voltaje aquí así, con la resistencia RS, RL y BAB, el voltaje. Ya tengo la resistencia. ¿Cómo la he encontrado? Apagando las fuentes. Y simplemente encuentro el voltaje y ese voltaje es este. O puedo encontrar la corriente, que es la corriente que hemos encontrado, ¿no? Esa corriente sobre RL. Cualquiera de las dos formas, señores, lo pueden hacer. ¿Está claro? ¿Cómo hay alguien que me entendí? No me haya entendido, ¿sí? Está sencillo. Los ejercicios que van a tener en el examen va a ser de ese tipo. Yo en la tarde les voy a pasar una práctica a los que acaban de conectarse. Por favor, el día 21 tenemos examen en este mismo horario, o sea, de este miércoles, el otro miércoles. El miércoles es 14, entonces el siguiente es... Y mientras tanto vamos a estar avanzando. Siguiente tema. Lo que viene es mucho más interesante. Vamos a hacer el análisis no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Y para eso lo que necesito es que ustedes recuerden que es muy sencillo el variable compleja. Variable compleja. Suma, resta, multiplicación, la identidad de Euler. De todas formas, igual lo vamos a ver conmigo, van a ver, y vamos a hacer el análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia. ¿Y por qué vamos a hacer el análisis en el dominio de la frecuencia? Porque es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Porque si hacemos en el dominio del tiempo, vamos a tener que hacer ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden. Y demás órdenes en función de la complejidad del circuito. Y resolver ecuaciones de segundo orden para un circuito RL, para un circuito RC, se complica en el dominio del tiempo. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo está en el dominio de la frecuencia, cómo se hace el análisis en el dominio de la frecuencia. Es muy sencillo. Lo que han visto, lo mismo, pero en vez de resistencia, hay otro elemento más reactivo. Y van a ver que es mucho más sencillo. Entonces, los mismos métodos, las mismas nodos, mallas, análisis, es lo mismo. Máxima transferencia de potencia, todo es... Pero van a ver que si me han entendido esta parte, esta otra es mucho más sencilla. Y después vamos a ver el tema de potencia, que es una... Simplemente hemos comentado el tema de potencia instantánea. Necesitamos manejar los elementos en el dominio de la fase para entender mejor a qué se refiere con eficaz, a qué se refiere con potencia aparente, potencia reactiva, activa, ¿no? Cuando ustedes van a ver un transformador en el poste
10 kVAs. Mucha, ¿qué será 10 kVAs? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué significa eso? ¿En qué términos está de potencia? La potencia es vatios, pero la potencia es corriente por voltaje, amperio por voltaje o voltaje por amperio. Entonces, hay algunas potencias que se les dice en voltios por amperio. No se dice vatios. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a identificar cuando hablamos de voltios, amperios, cuando hablamos simplemente de vatios, ¿no? Entonces, vamos a ver todo este tema ya a partir de la siguiente clase. Si tienen consultas, dudas, por favor, estamos todo prestos a absorber esas dudas. Ya, con toda confianza ustedes mándenme sus consultas y las vamos a ir viendo. De manera individual no hay ningún problema. Lo que yo no quiero es que alguno de ustedes tenga dudas. No van a tener tiempo de hacer ejercicios en grupo. Entiendan eso. No van a tener tiempo de consultar a alguien. Van a tener todo el tiempo suficiente, pero van a ver que lo tienen que hacer ustedes. Si se van a reunir 5, ya tendrían que escribir en simultáneo así. Entonces, no va a estar complicado. Sobre lo que estamos avanzando, sobre eso, si me han entendido, les he mandado un texto también el sádico. Pueden ver, ahí están también todas estas cosas y hay algunos ejemplos también. Pueden repasar y si no, consúltenme. Yo les voy a mandar el material, se me comprometí la anterior vez el material. Estaba fuera de la ciudad, pero ahora ya estamos aquí. Lo voy a preparar y lo subo, ¿ya? Más su práctica. Bien, señores, nos vemos mañana a las 10:30, ¿sí? Que tengan buena tarde y consultas, por favor, inbox en WhatsApp, ¿sí? Saludos a todos, se van a cuidar, ya, cuídense. Antes de que termine la clase, ingeniero, el examen va a ser hasta donde avancemos. No, el examen hasta donde hemos tocado ahora. Ah, ya, está bien. Toda esa parte, a ver, temas de repaso. Es más, en el Classroom lo voy a colgar qué temas vamos a dar de repaso para que todos lo tengan ahí. De repente hay alguien que no está, pues son 67, imagínense, tenemos unos 25 que no están en este momento. Voy a tomar, es el tema, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, métodos, mallas, nodos, superposición, transformación de fuentes, nada más, y máxima transferencia de potencia. Se supone que resistencias ya lo saben, serie y paralelo, ¿no? O sea, está inmerso ahí. Sí va a haber una reducción de resistencias, hay la resistencia equivalente, pero en realidad todo es, ahorita acabamos de hacer calcular la resistencia equivalente, entonces está inmerso también ahí. Preocúpense, la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, las dos leyes de Kirchhoff, ¿no ve? Métodos, nodos, mallas, también divisor de corriente y divisor de tensión, que eso también está medio inmerso, ¿no ve? Lo voy a poner el listado de los temas que se van a tocar en el examen, para que lo tengan ahí, ¿ya? Que tengan un buen día y saludos a todos, ¿sí? Bueno, hasta luego, ingeniero. Gracias a todos, ¿sí? Chao.